Dicen que el conocimiento es poder, pero también puede ser una amenaza. Hubo una vez una ciudad a orillas del Mediterráneo donde se intentó lo impensable, reunir todo el saber del mundo conocido bajo un mismo techo. Un faro iluminaba su puerto, pero era otro faro, hecho de papiro, tinta y fuego intelectual, el que alumbraba las mentes de una época perdida. La Biblioteca de Alejandría no fue solo una acumulación de libros, fue un acto de fe en la razón, un intento por desafiar al olvido. Hoy, en las sombras de esa gloria antigua, aún nos preguntamos, ¿qué secretos se perdieron para siempre? ¿Qué pasaría si el saber de toda una civilización, acumulado durante siglos, desapareciera en un instante? Imaginen un lugar donde cada pergamino, cada idea, cada descubrimiento era un tesoro. Un lugar que fue el cerebro del mundo antiguo y cuya destrucción aún nos persigue. La Biblioteca de Alejandría no fue solo un edificio, fue una visión. Nació del ambicioso sueño de Alejandro Magno, quien, al fundar la ciudad de Alejandría en el 331 a.C., imaginó un faro de conocimiento para su vasto imperio. Este sueño se materializó bajo el ingenio y la riqueza de la dinastía tolemaica, especialmente Ptolomeo I Sóter y su hijo Ptolomeo II Filadelfo, quienes la erigieron alrededor del siglo III a.C. Su propósito era claro: crear el centro de sabiduría más grande y completo que el mundo hubiera conocido. No era una simple colección de libros, sino un complejo intelectual sin precedentes. Formaba parte integral del Mausión, o Templo de las Musas, una institución que funcionaba como una universidad, un centro de investigación y una residencia para los más brillantes pensadores de la época. Filósofos, astrónomos, médicos, matemáticos y poetas convivían bajo el amparo real, dedicados a la investigación, la enseñanza y la copia de manuscritos. Era un laboratorio de pensamiento, un observatorio del mundo y del alma humana, donde las mentes más agudas de la antigüedad se reunían para desentrañar los misterios del universo. La escala de su ambición era asombrosa. Se estima que la biblioteca llegó a albergar entre 400.000 y 700.000 manuscritos, una cifra monumental para la época. Para lograr esta colección, los Ptolomeos implementaron políticas agresivas y sin precedentes. Una de las más famosas era la Ley de los Barcos. Cada navío que atracaba en el puerto de Alejandría era inspeccionado y cualquier texto a bordo debía ser entregado. Estos manuscritos eran copiados por escribas expertos y la copia se devolvía al propietario, mientras que el original, a menudo de mayor calidad, se quedaba en la biblioteca. Esta práctica, aunque controvertida, aseguró un flujo constante de conocimiento de todas las culturas conocidas. Dentro de sus muros se gestaron algunas de las ideas más revolucionarias de la historia. Eratóstenes, su tercer director, no solo midió la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa, sino que también calculó la inclinación del eje terrestre y la distancia al Sol y la Luna. Euclides, con sus elementos, reformuló la geometría, sentando las bases de las matemáticas modernas. Hiparco de Nicea creó el primer catálogo estelar y desarrolló la trigonometría. Herófilo y Erasístrato realizaron avances pioneros en anatomía y fisiología. Siglos más tarde, la brillante matemática y filósofa Hipatia, aunque no directamente vinculada a la biblioteca en su apogeo, enseñó y trabajó en Alejandría, encarnando el espíritu de erudición que la biblioteca había cultivado. Fue la cuna de muchas de las ideas que hoy damos por sentadas, un verdadero crisol de la sabiduría humana. La desaparición de la Biblioteca de Alejandría no fue un evento único y cataclísmico, sino una tragedia prolongada, una serie de golpes devastadores que con el tiempo la silenciaron por completo. Cada llama, cada saqueo, cada decisión política
fue un paso más hacia el olvido. Es crucial entender que su destrucción fue un proceso gradual, un lento desangramiento de conocimiento. El primer gran golpe se atribuye a Julio César en el año 48 a.C. Durante su guerra civil contra Pompeyo, César se encontró asediado en Alejandría. Para evitar que su flota fuera capturada, ordenó incendiar los barcos en el puerto. El fuego, avivado por el viento, se extendió incontrolablemente, alcanzando los depósitos cercanos. Aunque la magnitud exacta del daño es debatida por los historiadores, se cree que una parte significativa de la colección, especialmente los almacenes de pergaminos y papiros, fue consumida por las llamas. Fue un accidente de guerra, pero un presagio ominoso de lo que vendría. Pero el fuego de César no fue el único verdugo. En el siglo IV, después de Cristo, el panorama cultural y religioso de Alejandría había cambiado drásticamente. El cristianismo, antes una secta perseguida, se había convertido en la religión dominante del Imperio Romano. Esta ascensión trajo consigo una creciente intolerancia hacia el pensamiento pagano y las antiguas tradiciones. El patriarca cristiano Teófilo, y más tarde su sobrino y sucesor Cirilo, lideraron campañas agresivas contra los templos y símbolos del paganismo. En el año 391 después de Cristo, Teófilo dirigió la destrucción del Serapeum, un templo dedicado a Serapis que albergaba una biblioteca hija o anexo de la Gran Biblioteca. Sus obras fueron condenadas como heréticas y sus estatuas, símbolos de una era pasada, fueron demolidas. Este acto marcó un punto de inflexión, simbolizando el triunfo de la ortodoxia religiosa sobre la pluralidad intelectual. La última gran pérdida, y quizás la más infame, se atribuye a la conquista árabe de Egipto en el siglo VII. En el año 642 después de Cristo, el general Amr ibn al-As tomó Alejandría. Ante la duda sobre qué hacer con la vasta colección de libros que aún quedaba, consultó al califa Omar. La respuesta de Omar, si la leyenda es cierta, es escalofriante por su simplicidad y su devastador impacto. Si esos libros contienen lo mismo que el Corán, son inútiles. Si dicen algo diferente, son peligrosos. Y entonces, se dice que los manuscritos fueron distribuidos entre los baños públicos de la ciudad para ser usados como combustible, ardiendo durante meses. Aunque algunos historiadores modernos cuestionan la literalidad de esta historia, su persistencia subraya la percepción de una pérdida irreparable y deliberada. Cada uno de estos eventos, ya sea por accidente, intolerancia religiosa o fanatismo ideológico, contribuyó a la aniquilación de un legado. La biblioteca no fue destruida de una sola vez, sino que fue desmantelada pieza por pieza, su conocimiento dispersado, quemado o simplemente olvidado. El silencio que siguió fue el eco de siglos de sabiduría que se desvanecían. Más que simples libros, lo que se perdió con la biblioteca de Alejandría fue una red completa de conocimiento, una sinapsis intelectual que conectaba siglos de pensamiento humano. No fue solo la desaparición de pergaminos, sino la interrupción de una conversación global, el borrado de perspectivas únicas y el olvido de soluciones a problemas que la humanidad tuvo que redescubrir dolorosamente. La magnitud de esta pérdida es casi incomprensible, un agujero negro en la historia del saber. Se habla de tratados de medicina egipcia que detallaban cirugías avanzadas y conocimientos sobre el cuerpo humano que tardaríamos milenios en igualar. ¿Qué secretos de la farmacología antigua se perdieron? ¿Qué curas para enfermedades que hoy nos azotan? También se cree que albergaba cosmología babilónica, con observaciones astronómicas tan precisas que podrían haber alterado
nuestra comprensión del universo mucho antes de Copérnico. Filosofía hindú, con sus profundas reflexiones sobre la existencia y la conciencia, que podría haber enriquecido el pensamiento occidental de maneras inimaginables. Pero la pérdida va más allá de lo académico. Se especula sobre mapas cartográficos de civilizaciones perdidas que podrían haber revelado rutas comerciales, continentes desconocidos o incluso la existencia de culturas prehistóricas avanzadas. Se perdió el verdadero significado de los mitos antiguos, que quizás no eran solo historias, sino complejos códigos para entender el cosmos o la psique humana. Códigos para interpretar las estrellas que nos habrían dado una ventaja en la navegación o la predicción de eventos celestes. Algunas teorías, más audaces y fascinantes, aseguran que allí se guardaban manuscritos sobre tecnologías olvidadas. Podrían haber existido planos para máquinas imposibles, mecanismos que desafiaban la comprensión de su tiempo. Se rumorea sobre textos que describían viajes al cuerpo humano con una precisión microscópica, o secretos de la alquimia que iban más allá de la mera transmutación de metales, quizás relacionados con la energía o la vida misma. ¿Qué conocimientos sobre la energía, la óptica o la ingeniería hidráulica se desvanecieron? La idea de que la humanidad tuvo que reinventar la rueda del conocimiento en muchas áreas es una posibilidad inquietante. Lo que no ardió fue dispersado. Algunos textos pudieron haber llegado a Bizancio, la capital del Imperio Romano de Oriente, donde se preservaron fragmentos de la sabiduría clásica. Otros fueron traducidos y absorbidos por el mundo árabe, que se convirtió en un faro de conocimiento durante la Edad Media europea, salvaguardando y expandiendo muchas de las ideas griegas. Más tarde, algunos manuscritos encontraron refugio en los monasterios europeos, donde monjes copistas los preservaron del olvido total. Sin embargo, la vasta mayoría se perdió para siempre. Nunca volvió a estar todo en un solo lugar, y la sinergia de ese conocimiento colectivo se rompió irremediablemente. La interconexión de ideas, la capacidad de comparar y contrastar diferentes disciplinas se perdió, dejando un vacío que aún hoy intentamos llenar. La pregunta no es solo qué se perdió, sino qué tan avanzada era realmente la biblioteca. Hay quienes piensan que ocultaba más de lo que revelaba, que su verdadera profundidad iba más allá de lo que la historia oficial nos cuenta. Esta perspectiva alimenta la fascinación por sus misterios y las teorías más audaces. Hay quienes afirman que existía una sección secreta, un sancta sanctorum del conocimiento, accesible solo para iniciados o para los más altos eruditos. En esta sección se dice que se guardaban conocimientos místicos, textos alquímicos que trascendían la química conocida, e incluso registros de civilizaciones anteriores a Egipto. Podrían haber existido allí manuscritos que hablaban de la Atlántida, de saberes que desafiaban las leyes naturales o que revelaban una comprensión del universo que aún hoy nos elude. La idea de que la biblioteca era un repositorio de verdades ocultas, celosamente guardadas, añade una capa de intriga a su leyenda. La pregunta más inquietante, sin embargo, no es solo qué se perdió, sino por qué tantos quisieron destruirlo. ¿Fue la destrucción de la biblioteca un mero accidente, una serie de infortunios históricos? ¿O fue una purga planificada, una campaña deliberada para borrar ideas que desafiaban el poder establecido, ya fuera político, religioso o social? La historia nos muestra que el conocimiento es poder y que aquellos que lo controlan a menudo buscan suprimir lo que consideran una amenaza. La quema de libros no es un fenómeno aislado en la historia. Desde la Inquisición
hasta los regímenes totalitarios del siglo XX, la destrucción de la información ha sido una herramienta recurrente para controlar el pensamiento y moldear la narrativa. Fue la Biblioteca de Alejandría la primera gran víctima de esta censura a escala masiva. La posibilidad de que su aniquilación fuera un acto intencional para eliminar conocimientos peligrosos o heréticos es una idea que resuena profundamente en nuestra era de desinformación y control de la narrativa. Nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad del conocimiento y la constante amenaza de aquellos que temen la verdad. Aunque sus muros fueron arrasados y sus pergaminos convertidos en cenizas, el espíritu de la Biblioteca de Alejandría aún inspira. Su historia es un recordatorio constante de la inmensa capacidad humana para acumular conocimiento, pero también de su aterradora facilidad para destruirlo. Es un faro de lo que podemos lograr cuando valoramos la sabiduría y una advertencia de lo que perdemos cuando la despreciamos. En el año 2002, en un acto de profunda reverencia y esperanza, se inauguró la Biblioteca Alexandrina. Este moderno centro cultural, una maravilla arquitectónica y tecnológica, se alza majestuosamente cerca del lugar donde se cree que estuvo la antigua biblioteca. No es una réplica, sino un homenaje, un intento de revivir el espíritu de universalidad y erudición. Con millones de libros, archivos digitales, museos y centros de investigación, busca ser un puente entre el pasado y el futuro, un nuevo faro de conocimiento para el siglo XXI. Es un testimonio de que, aunque el fuego pueda consumir el papel, no puede extinguir la sed humana de saber. El eco de la antigua sabiduría vive también en las universidades de todo el mundo, en los archivos digitales que buscan preservar cada fragmento de información y en cada intento de catalogar y proteger el conocimiento colectivo de la humanidad. Vive en cada biblioteca, en cada museo, en cada aula donde se fomenta la curiosidad y el pensamiento crítico. La lucha por el conocimiento es una batalla continua y la historia de Alejandría nos recuerda su importancia vital. En tiempos donde la desinformación y la censura resurgen con nuevas formas y tecnologías, recordar la historia de Alejandría es más urgente que nunca. Su destino es una advertencia clara. El saber puede arder, puede ser silenciado, puede ser manipulado, pero su historia también es una esperanza. El conocimiento, como el ave fénix, tiene la capacidad de renacer de sus cenizas, de encontrar nuevas formas de expresión y de inspirar a nuevas generaciones. La lección de Alejandría es que la preservación del conocimiento no es solo una tarea académica, sino una responsabilidad moral y una defensa de la libertad de pensamiento. No permitamos que la historia se repita. Si esta historia te ha conmovido, comparte este mensaje para que más personas conozcan la importancia de proteger el conocimiento. Suscríbete a nuestro canal para explorar más misterios de la historia y únete a la conversación en los comentarios. ¿Qué crees que fue lo más valioso que se perdió en Alejandría? Tu curiosidad es la chispa que mantiene viva la llama del saber. Gracias por cruzar con nosotros el portal de las historias. El portal de las historias presentó un documental original.